Mi familia me usó como cajero automático por años para mantener a mi hermano favorito, pero cuando quisieron expulsarme para que él viviera gratis, tomé control de la casa que yo pagué y los dejé a todos sin palabras. Tengo 27 años, trabajo en administración de propiedades comerciales en Charlotte y necesito contar esta historia porque básicamente destruí la dinámica familiar que me estuvo chupando la vida durante años y honestamente no me arrepiento ni un poco. Supongo que debería empezar por el principio, cuando era niña, y empecé a darme cuenta de que en mi familia había un hijo favorito muy obvio, y, spoiler alert, no era yo. Jason es 4 años mayor que yo, y desde que tengo memoria fue el centro del universo de mis padres, especialmente de mi mamá. No recuerdo mucho de mi infancia temprana, la verdad, pero lo que sí recuerdo perfectamente es tener como 8 años y escuchar a mi mamá presumir con sus amigas sobre cómo Jason había sacado buenas notas, o cómo Jason era tan inteligente, o cómo Jason iba a ser alguien importante algún día. Yo podía sacar las mejores calificaciones de mi clase y apenas recibía un bien hecho, pero Jason traía una B y era motivo de celebración. ¿Sabes lo que se siente crecer así? Es como si fueras invisible pero al mismo tiempo tuvieras que estar ahí todo el tiempo, observando cómo tus padres derraman todo su amor y atención en otra persona. Mi papá era más callado sobre todo esto, tipo que nunca decía nada directamente, pero tampoco me defendía cuando mi mamá hacía sus cosas. Él simplemente dejaba que pasara, ya sabes, evitaba la confrontación como si fuera su trabajo de tiempo completo. Cuando yo era adolescente y trataba de hablar con él sobre cómo me sentía ignorada, él me decía cosas como, tu mamá los quiere a los dos igual, no seas dramática, o Jason, necesita más apoyo porque tiene más responsabilidades. Responsabilidades. Jason no tenía más responsabilidades que nadie. La verdad es que mis padres le facilitaban todo mientras a mí me tocaba arreglármelas sola. Avancemos a cuando yo tenía como 22 años, recién salida de la universidad con un título en administración de empresas. Jason ya se había ido de la casa hacía años. Se había mudado a Austin con su novia Charlotte para perseguir no sé qué sueño de startup tecnológica que nunca despegó. Mis padres se habían jubilado recientemente, mi papá de su trabajo en una planta de manufactura y mi mamá de su puesto administrativo en una escuela, y básicamente vivían con su seguro social y algo de ahorros, pero no era mucho. La casa estaba pagada. Eso sí, o eso pensaba yo en ese momento, pero los gastos corrientes eran bastante pesados para ellos. Yo conseguí un trabajo decente en Charlotte, que está como a 2 horas de donde vivían mis padres en un pueblo pequeño cerca de Asheville, y estaba buscando apartamento cuando mi mamá me llamó. Me dijo, ¿por qué no te quedas aquí con nosotros? Ahorras dinero de renta, nos ayudas con algunos gastos, y cuando nosotros ya no estemos, la casa será tuya de todas formas. Mi papá estaba ahí en la llamada también y estuvo de acuerdo, dijo que tenía sentido financiero para todos. Honestamente sonaba como un buen plan, así que acepté. Gran error. Pero no lo sabía todavía. Los primeros meses fueron bien, supongo. Yo manejaba 2 horas de ida y 2 de vuelta cada día para ir al trabajo, lo cual era agotador, pero me ahorraba como $1,000 al mes en renta. Les empecé a dar dinero a mis padres para ayudar con los gastos de la casa, tipo unos $800 mensuales al principio, y ellos parecían agradecidos. Poco a poco fui asumiendo más gastos, porque veía que mis papás estaban justos de dinero. Pagué la reparación del techo cuando se filtró agua. Pagué un aire acondicionado nuevo cuando el viejo se murió en pleno verano. Empecé a cubrir la cuenta de electricidad completa, luego el agua, luego el internet y el cable. Al cabo de como 1 año y medio, yo estaba pagando básicamente todos los gastos de la casa excepto la comida de ellos, y mi contribución mensual era de unos 500 a $800, a veces más. Mencioné que Jason nunca mandaba ni un centavo, porque sí, Jason estaba en Austin viviendo su vida, y mis padres nunca le pedían ayuda. Cuando yo preguntaba por qué Jason no contribuía, mi mamá decía cosas como, él está luchando por salir adelante, está construyendo su futuro, no podemos pedirle que nos ayude ahora. Pero yo, que recién había salido de la universidad y estaba construyendo mi futuro, se esperaba que cargara con todo. La lógica no tenía sentido, pero así eran las cosas en mi familia, ya sabes. Las reglas eran diferentes para Jason. Las cosas fueron así por como 2 años más. Yo tenía 25, casi 26 años, y honestamente había hecho las paces con la situación. Pensaba, bueno, al menos voy a tener una casa al final de todo esto, y estaba ahorrando el resto de mi sueldo porque no pagaba renta. Tenía una buena cantidad guardada. Estaba pensando en eventualmente rentar la casa de mis padres cuando ellos ya no estuvieran, y usar ese ingreso pasivo para mí. Retiro. Tenía planes, ¿me explico?
Entonces un día mi mamá se sentó conmigo en la mesa de la cocina y me dijo que necesitaba hablar de algo importante. Yo pensé, ok, aquí viene, alguien está enfermo o algo así, pero no. Me dijo que Jason y Charlotte estaban pensando en regresar a Carolina del Norte porque las cosas no habían funcionado en Austin. Hasta ahí todo bien. Tipo, ok, tu hijo regresa. Qué bueno. Pero entonces me dijo, y pensamos que sería bueno si ellos vivieran aquí en la casa por un tiempo mientras se estabilizan. La casa es grande, hay espacio para todos. Esperé a ver si continuaba, pero se quedó callada, mirándome con esa cara de que yo debía decir algo. Le pregunté, ok, ¿y? ¿Cuál es el plan? ¿Dividimos los gastos entre todos? Y ahí fue cuando mi mamá se puso incómoda. Empezó a jugar con su taza de café y dijo, bueno, Jason y Charlotte van a necesitar tiempo para encontrar trabajo y todo eso, así que probablemente no puedan contribuir mucho al barco. Principio. Y luego, casual como si nada, agregó además, hemos estado pensando que tal vez es tiempo de que tú empieces tu vida independiente. Ya tienes 25 años. La mayoría de personas de tu edad ya viven solas. ¿Puedes creerlo? Después de 3 años pagando absolutamente todo en esa casa, ahora resulta que yo necesitaba mudarme para que el hijo pródigo pudiera regresar y vivir gratis. No dije nada en ese momento. Estaba en shock. Mi mamá continuó hablando sobre cómo esto sería bueno para mi desarrollo personal, cómo necesitaba aprender a ser independiente de verdad, toda esa basura. Mi papá estaba ahí también, callado como siempre, asintiendo de vez en cuando pero sin decir palabra. Les pregunté directamente. Entonces básicamente me están corriendo. Mi mamá se ofendió. Dijo que no me estaban corriendo, que solo estaban sugiriendo que tal vez era tiempo de que yo diera el siguiente paso en mi vida. Le pregunté, ¿y se supone que siga pagando todos los gastos de la casa mientras me busco dónde vivir? ¿O Jason va a empezar a contribuir? Silencio incómodo. Finalmente mi papá dijo, bueno, esperábamos que pudieras seguir ayudando mientras haces la transición. No queremos que la casa se vaya abajo mientras Jason encuentra su camino. Ahí me quedó clarísimo lo que estaba pasando. Me querían fuera para que Jason pudiera tener la casa, pero querían que yo siguiera pagando todo para que él viviera cómodo y gratis. La audacia, en serio. Les dije que iba a pensarlo y me fui a mi cuarto. Pasé toda la noche despierta, haciendo cuentas, pensando en mis opciones y básicamente hirviendo de coraje. Los siguientes días fueron raros. Mis papás actuaban como si todo fuera normal, pero yo los veía hablando en voz baja y callándose cuando yo entraba a la habitación. Mi mamá me mandaba links de apartamentos en renta en Charlotte, tipo empujándome sutilmente hacia la salida. Una semana después, me sentaron de nuevo y me dijeron que Jason y Charlotte llegarían en 2 meses, que necesitaban una respuesta sobre mis planes. 2 meses. Querían que yo encontrara apartamento, juntara depósito, me mudara, y todo en 2 meses, pero que siguiera pagando los gastos de la casa durante ese tiempo, y probablemente después también. Decidí en ese momento que no, simplemente no. No iba a dejarme manipular más. Les dije, ok, me voy a mudar, pero voy a necesitar esos 2 meses para ahorrar para el depósito y todo, así que voy a dejar de pagar los gastos de la casa desde ya para poder juntar dinero. La cara de mi mamá fue de pánico total. Empezó a decir que eso no era justo, que ellos contaban con mi ayuda, que no podían pagar todo solos. Le dije algo que debía haber dicho años antes. Entonces pídanle ayuda a Jason. Él es tu hijo favorito. Él es el que va a vivir aquí gratis. Que él pague. Mi mamá se puso a llorar. Mi papá se veía incómodo. Y yo me fui de ahí antes de decir algo de lo que me pudiera arrepentir. En noche, empecé a buscar apartamentos en serio y contacté a algunos compañeros de trabajo para ver si alguien necesitaba roommate o conocía de algo disponible. Un amigo del trabajo me dijo que su hermana tenía un apartamento disponible de inmediato en Charlotte, que el inquilino anterior se había ido de emergencia. No era gran cosa, pero estaba en buen precio y bien ubicado. Fui a verlo al día siguiente, firmé el contrato esa misma semana y empecé a empacar mis cosas sin decirles nada a mis papás. Ellos asumían que me iba a tardar los 2 meses completos, pero yo quería salir de ahí lo antes posible. Exactamente 2 semanas después de esa conversación, un viernes en la noche como a las 11 p.m., terminé de empacar lo último de mis cosas. Renté una van, cargué todo, no tenía mucho, la verdad, y me fui. Dejé una nota en la mesa de la cocina que decía, me mudé. Ya no voy a pagar ningún gasto de la casa. Que Jason se encargue. Buena suerte. Y me fui. Bloqueé el bodamento. Número de mis papás. Bloqueé a Jason. Bloqueé a todos los familiares que sabía que iban a querer meter su cuchara en el asunto. Las primeras semanas en mi apartamento fueron raras. Por un lado me sentía liberada.
Tipo, finalmente estoy viviendo mi vida sin cargar con el peso de mantener a mis padres, mientras ellos adoraban a mi hermano. Por otro lado, me sentía culpable, porque así es como te condicionan cuando creces en una familia disfuncional. Te hacen sentir que tú eres el problema. Pero cada vez que empezaba a sentir culpa, me recordaba a mí misma que yo había dado 3 años de mi vida, y probablemente como $60,000 o más ayudando a mis padres, y ellos me quisieron sacar para que mi hermano, que nunca dio un peso, pudiera vivir cómodo. Como al mes y medio recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto esas llamadas, pero algo me dijo que contestara. Era tía Clara, la prima de mi mamá, que vivía en Raleigh. Le pregunté cómo consiguió mi nuevo número, y me dijo que le había rogado a mi jefa que se lo diera, que era una emergencia familiar. Le dije que no había emergencia que me importara y que iba a colgar. Pero me detuvo diciendo, espera, necesitas saber algo que tus papás no te dijeron. Resulta que tía Clara, que siempre había sido medio chismosa pero generalmente bien intencionada, había ido a visitar a mis papás la semana anterior. Jason ya estaba viviendo ahí con Charlotte, y tía Clara escuchó sin querer una conversación donde mi mamá le decía a Jason que no se preocupara por los pagos de la casa, porque eventualmente yo iba a sentir culpa y volvería a ayudar. Pero eso no fue lo peor. Tía Clara me dijo que mis papás habían sacado una segunda hipoteca de la casa hace como 3 años, tipo justo cuando yo me mudé con ellos, para mandarle dinero a Jason para su startup. Nunca me dijeron. Me quedé helada. Les pregunté, tía, ¿estás segura de esto? Y ella me dijo que sí, que había visto los papeles porque estaban ahí en la mesa, que la segunda hipoteca era de como $70,000. Hice cálculos rápidos en mi cabeza, y me di cuenta de que probablemente yo había estado pagando esa segunda hipoteca sin saberlo durante los últimos 2 años, mientras mis papás usaban su seguro social para sus gastos personales. Colgué con tía Clara y llamé al banco al día siguiente. Confirmé que sí, efectivamente, había una segunda hipoteca registrada a nombre de mis papás desde hacía 3 años. No me pudieron dar muchos detalles porque yo no estaba en el título, pero me dijeron que los pagos estaban atrasados desde hacía como 2 meses, justo desde que yo me fui. Calculé que yo había pagado como $30,000 de esa deuda sin saberlo. $30,000 que fueron directo a la startup fallida de Jason, mientras él vivía en Austin sin preocupaciones. Estaba furiosa, no, furiosísima, tipo temblando de coraje. Pero también estaba pensando estratégicamente. Papás no podían hacer los pagos. La casa iba a ir a foreclosure eventualmente. Y si la casa se iba, no solo mis papás perderían su hogar, sino también los $60,000 que yo invertí en mantener esa casa durante 3 años. No iba a permitir eso. Pasaron como 2 meses más. Yo seguía bloqueando a todos, viviendo mi vida, enfocándome en mi trabajo. Entonces un día recibí una carta certificada del banco dirigida a mí a mi apartamento. ¿Cómo consiguieron mi dirección? Ni idea, pero la carta básicamente decía que estaban tratando de contactar a los dueños de la propiedad en dirección de mis papás, porque los pagos de la segunda hipoteca estaban severamente atrasados, y si no se ponían al corriente en 30 días, iban a iniciar proceso de foreclosure. La carta tenía mi nombre también porque aparentemente yo había firmado como testigo o algo así en algún documento años atrás, y el banco me estaba notificando como cortesía. Ahí tuve una idea, probablemente vengativa y manipuladora, pero también completamente justificada después de todo lo que había pasado. Llamé al banco, pregunté cuánto era exactamente lo que se debía de la segunda hipoteca, y me dijeron que quedaban como $45,000. Les pregunté qué pasaba si yo quería hacer un arreglo para salvar la casa del foreclosure. Me dijeron que tendría que hablar con los dueños, y que ellos tendrían que autorizar cualquier arreglo. Entonces hice algo que probablemente fue petty pero también brillante. Desbloqueé el número de mis papás y les mandé un mensaje. Escuché que la casa va para foreclosure. Qué lástima. Suerte con eso. Sabía que eso iba a causar pánico, y lo causó. Mi mamá me llamó inmediatamente, llorando, diciendo que necesitaban ayuda, que iban a perder la casa, que Jason no tenía trabajo todavía y no podía ayudar, que por favor reconsiderara. Le dije, ok, voy a ayudar, pero con mis condiciones. Número 1. Mis papás firmaban la casa a mi nombre completamente, transferencia total de propiedad. Número 2. Yo me encargaba de la segunda hipoteca, pero Jason tenía que empezar a pagar renta de inmediato. 1. $200 al mes, o se iba. Número 3. Mis papás podían seguir viviendo en la casa, pero pagaban su parte de servicios, y si alguna vez volvían a faltarme al respeto
o a favorecer a Jason sobre mí en cualquier cosa. Los corría a todos. Mi mamá empezó a decir que eso era muy duro, que cómo podía pedirles eso, que era su casa. Le respondí no, técnicamente es la casa del banco ahorita porque ustedes no pueden pagarla, y yo soy la única que puede salvarla. Tómenlo o déjenlo, me da igual. La realidad es que sí me importaba un poco, no porque quisiera ayudarlos, sino porque quería recuperar algo de los $60,000 que había invertido en esa propiedad. Mi papá tomó el teléfono y me dijo que iban a pensarlo. Les di 48 horas. Y 48 horas después, mi papá me llamó y dijo que aceptaban. Contraté un abogado, pagué como $2,000 para que preparara todos los papeles legales correctamente, y 2 semanas después mis papás firmaron la casa a mi nombre. Fui al banco, negocié un plan de pagos para la segunda hipoteca, donde yo haría pagos mensuales hasta que quedara saldada, y empecé a cobrarle renta a Jason. Jason, obvio, perdió la cabeza cuando se enteró. Me llamó gritándome que yo era una hija horrible, que cómo le iba a hacer eso a mis papás, que él no tenía dinero para pagar renta. Le dije muy simple, consigue trabajo o vete. Esta es mi casa ahora, y no vas a vivir aquí gratis mientras yo pago tu deuda. Me colgó. Durante el siguiente mes, Jason se rehusó a pagar. Le mandaba mensajes agresivos. Mis papás me llamaban llorando, pidiéndome que reconsiderara. Tía Clara hasta me dejó un voicemail diciendo que estaba destruyendo a la familia. Pero yo mantuve mi posición. Al final del mes, cuando Jason no había pagado ni un centavo, inicié proceso de eviction formal. Le llegó la notificación legal y ahí sí se dio cuenta de que iba en serio. Jason se mudó 2 semanas después. Se fue a un apartamento barato en el otro lado del pueblo, y Charlotte, sorprendentemente, no se fue con él. Me enteré después por tía Clara, que aunque me había juzgado antes, ahora se había vuelto mi fuente de chismes familiares, que Charlotte estaba harta de Jason, de su falta de ambición, de depender de sus papás, de todo. Ella se consiguió su propio apartamento en Raleigh y empezó su vida sola. Escuché que eventualmente se divorciaron, pero eso fue como un año después. Mis papás siguen viviendo en la casa. Bueno, en mi casa técnicamente. Pagan su parte de servicios como acordamos, tipo $400 mensuales que cubren su electricidad, agua, internet y una porción de los impuestos de propiedad. No les cobro renta porque siento que eso sería demasiado, pero tampoco les doy el trato preferencial que le daban a Jason. Las reglas son claras. Es mi propiedad, yo tomo las decisiones, y si no les gusta, hay asilos muy bonitos en el área. La relación es fría ahora. Cuando voy a visitarlos, que es como una vez al mes, la conversación es superficial. Mi mamá ya no me abraza como antes. Mi papá apenas me mira a los ojos. Creo que se sienten avergonzados, o resentidos, o ambas cosas. Parte de mí se siente mal por eso. Tipo sigue siendo mis papás al final del día, pero la otra parte, la parte más grande si soy honesta, no siente absolutamente nada. Es como si hubiera cortado esa conexión emocional que me tenía atada a complacerlos durante tanto tiempo. Jason no me habla para nada. Bloqueé su número después de que me mandó como 50 mensajes insultándome en un día. Escuché por ahí que consiguió trabajo en una tienda de electrónicos. Nada glamoroso, pero supongo que es algo. No sé si sigue en contacto regular con mis papás. Probablemente sí. Mi mamá nunca podría dejar de hablarle a su hijo. Perfecto. Pero eso ya no es mi problema. La casa ahora está valuada en como $280,000 según la última tasación. Debo como $40,000 de la segunda hipoteca todavía, pero la estoy pagando tranquilamente, y la propiedad está completamente a mi nombre. Cuando mis papás ya no estén, si alguna vez Jason quiere reclamar algo de herencia o hacer drama, no va a poder porque legalmente la casa es mía y siempre será mía. Tengo todos los papeles guardados en un safety deposit box en el banco, con copias digitales en 3 lugares diferentes. Hace como 6 meses me llegó un mensaje de Charlotte por Instagram. No sabía que me seguía porque uso mi Instagram muy poco. Me dijo que quería agradecerme porque lo que yo hice la inspiró a dejar a Jason y tomar control de su propia vida. Me contó que Jason siempre había sido dependiente de sus papás, que nunca maduraba, y que cuando yo puse límites tan claros, ella se dio cuenta de que ella también podía hacer lo mismo. Me dijo que ahora está estudiando para ser enfermera y que por primera vez en años se siente libre. Honestamente, eso me hizo sentir bien. Tipo, al menos algo positivo salió de todo este desastre. Tía Clara y yo ahora hablamos de vez en cuando. Ella admitió que al principio pensó que yo estaba siendo cruel, pero después de ver cómo mis papás seguían tratando de manipularme y cómo Jason se rehusaba a ser responsable de su propia vida, entendió por qué hice lo que hice.
Me dijo que ojalá ella hubiera puesto límites con su propia familia cuando era más joven, porque ahora vive cargando con un hijo adulto de 35 años que no trabaja y vive en su sótano. La vida es irónica así a veces. Supongo que la pregunta que me hago de vez en cuando es si fui muy lejos, tipo si debí haber sido más compasiva o haberles dado más oportunidades. Pero luego me acuerdo de esas noches donde llegaba a casa después de manejar 2 horas, cansadísima del trabajo, y encontraba a mi mamá presumiendo en Facebook sobre lo maravilloso que era Jason, mientras yo pagaba literalmente todo en esa casa. Me acuerdo de todas las veces que pedí apoyo emocional y me dijeron que dejara de ser dramática. Me acuerdo de cómo me querían sacar de mi propia casa para que Jason viviera gratis con mi dinero. Y no fui muy lejos. Hice exactamente lo que tenía que hacer para protegerme y recuperar algo de lo que me habían quitado durante años. ¿Es perfecto? No. ¿Es un poco vengativo? Tal vez. ¿Me arrepiento? Para nada. Ahora tengo 27 años. Tengo mi apartamento en Charlotte donde vivo muy cómoda. Tengo una casa a mi nombre que vale casi $300,000. Tengo ahorros que antes iban a un pozo sin fondo. Y por primera vez en mi vida adulta, estoy poniendo mis necesidades primero. Estoy saliendo con alguien ahora, un chico que conocí en el trabajo. Y cuando le conté toda esta historia me dijo que admiraba mi capacidad de poner límites. Eso me hizo sentir validada, ya sabes, porque toda mi vida me habían hecho sentir que yo era egoísta por querer lo básico. La semana pasada mis papás me llamaron porque el calentador de agua está fallando. Me preguntaron si yo iba a pagar por uno nuevo. Les dije que revisaran su presupuesto y vieran si podían cubrirlo, y que si no, que llamaran a Jason para pedirle ayuda. Se quedaron callados y colgaron. Esa llamada me habría destruido hace 2 años, me habría hecho sentir culpable, y probablemente habría terminado pagando el calentador solo para mantener la paz. Pero ahora simplemente apagué el teléfono y continué con mi día. Y eso, supongo, es progreso.